El mundo en el que nací, ya no existe. Ese mundo en el que los poderosos corrompieron a la sociedad, en la que crearon un mundo fallido. La libertad y la tranquilidad ya no existen, los niños ya no juegan ni aprenden a seguir sus sueños. Los adultos ya no trabajan, sobreviven en un mundo roto en el que es casi imposible vivir. Antes de empezar, quiero contarles quién soy y cómo he llegado a mi situación actual. Mis padres se llamaban Carla Estefanía y Dante Jacob. Se conocieron en la Universidad Central del Ecuador cuando ambos estudiaban medicina. Normalmente, mi madre era un poco temperamental, muy diferente a mi padre, que era más tranquilo y se tomaba su tiempo en sus actividades. En cierto modo, era una pareja desigual, pero el amor entre ellos seguía siendo notable. Durante este tiempo, consiguieron una beca en Buenos Aires, Argentina, y tras graduarse en medicina, trabajaron en un hospital del centro de la ciudad. Con los años, crearon una familia en la que yo nacería más tarde. Mis padres me pusieron el nombre Esteban Alexander porque, en su opinión, representa la valentía y el coraje, simbolizando la victoria sobre la derrota con la que superaría mis obstáculos en cada fase de mi vida en el futuro. Es un pensamiento inspirador que me da las fuerzas para continuar. Cuando tenía 6 años, me interesé por el trabajo de mis padres, que cada Navidad me regalaban juguetes para que aprendiera sobre el cuerpo humano y otras cosas relacionadas con la medicina. A los 12 años, destruía los juguetes que me habían regalado años antes para saber cómo eran por dentro, y en ocasiones destruía otras cosas de mi casa por curiosidad. A mis padres les molestaba mi hiperactividad y, para controlarme, me enseñaron a cuidar mis cosas y a no romperlas. Recuerdo que cada vez que ocurría un incidente, me enseñaban a ayudar a los demás cuando más lo necesitaban, aunque mi ayuda pareciera insignificante, era muy valiosa para los demás. En la escuela primaria, al principio tuve varios amigos, y a veces algunos de ellos me pedían que les hiciera sus tareas, porque en aquel momento era algo destacable en clase, y se me daban bien las matemáticas y la química. Yo lo hacía porque pensaba que así podría tener más amigos. Dejé de hacerlo cuando un día fui al aula en el recreo y, antes de entrar, oí a mis supuestos amigos hablar de mí, diciendo que se hacían pasar por mis amistades solo para que les hiciera las tareas. Se dieron cuenta de que los estaba escuchando, así que me enfrenté a ellos y les dije que no volvería a hacer los deberes para nadie. A partir de ese momento, dejaron de hablarme e invitarme a jugar, y empezaron a burlarse de mí. Mi vida empezó a convertirse en un martirio porque en los días de lluvia mis compañeros, a los que antes llamaba amigos, se burlaban de mí en clase cuando el profesor estaba ausente. Me arrojaban deliberadamente a los charcos de barro y no me permitían hacerme amigo de nadie. Con el tiempo, aprendí a soportarlo porque no quería preocupar a mis padres. Llegaba a casa de la escuela golpeado o con la ropa sucia, fingiendo una sonrisa para que mamá o papá no se preocupasen, mentía que estaba así por haber jugado al fútbol o a algún otro juego. Por un momento mi madre sospechó que me pasaba algo, pero como estaba tan ocupada con su trabajo en el hospital, no tuvo tiempo de comprobarlo. Cuando entré a la secundaria con casi 14 años, tuve un momento de esperanza de que mi vida mejoraría. Al principio, no fue así. Mis compañeros de clase seguían en su afán de molestarme e ignorarme, y si necesitaban algo de mí, intentaban forzarme a hacer sus trabajos y tareas chantajeándome con que volverían a tratarme bien si lo hacía. Yo siempre rechazaba estas ofertas, a veces incluso con enfado, diciéndoles que no quería su falsa amistad. Me sentía cada vez más solo y no podía decir nada a mis padres porque temía que me metieran en más problemas. Empecé a encerrarme en mi habitación con excusas como: estoy ocupado con un proyecto. O, estoy estudiando, y cuando estaba solo, me venían pensamientos muy negativos, como querer acabar con mi vida. Sin embargo, utilizaba toda mi fuerza de voluntad ya que mis padres no merecían pasar por ese dolor. Para motivarme, siempre pensaba en lo duro que habrá sido para mi padre y mi madre, cuidar de mucha gente en el hospital y pasar por momentos muy difíciles, y que, si quería ser como ellos, tenía que forjar mi carácter, lo que de alguna manera me ayudó mucho a automotivarme. Pero un día, a mediados del primer año escolar, todo cambió. 2 estudiantes nuevos habían llegado a nuestra clase aquella vez. Uno era un chico alto de cabello castaño llamado Francisco Heredia, ojos cafés oscuro, cara semicircular, 1,65 m de altura.
y una chica llamada Ana Isabel, ojos color avellana, cabello negro casi lacio, cara redonda y mejillas pecosas, casi de la misma estatura que yo, que en ese momento medía 1,53 m, según mi estimación. La chica en cuestión era tan guapa, con un encanto natural y cautivador, que no pude resistirme a mirarla. Pero la verdad es que no tenía ninguna esperanza de que fuera mi amiga, al igual que el chico con el que venía, aparte de que parecían ser muy buenos amigos cuando los veía charlar. Incluso entonces, supuse que mis compañeros hablarían mal de mí con los nuevos de la clase, diciéndoles cosas como que yo era un mal tipo o una mala persona, y temí que ellos también creyeran sus mentiras, lo que me parecía más probable. De todos modos, ya había decidido estar solo porque, hiciera lo que hiciera, mis compañeros siempre hacen de mi vida un infierno. Ese mismo día, el profesor de matemáticas nos puso una tarea en clase mientras asistía a una reunión de profesores. De alguna manera, los números me hacían olvidar mis problemas, y era medianamente bueno en la materia en la que podía defenderme cuando me daban una tarea de matemáticas difícil. No habían pasado ni 20 minutos desde que el profesor se fue cuando un compañero llamado Paul se levantó, era alto y tenía una mirada intimidante, caminó hasta mi escritorio. De repente me lanzó su cuaderno, que golpeó mi cabeza antes de caer al suelo. Paul recogió su cuaderno y lo colocó en el pupitre frente a mí con un golpe fuerte. Me miró amenazadoramente exigiendo que hiciera su tarea. Al principio me asusté, pero luego le dije con rabia que lo hiciera él mismo. Estaba cansado de que siempre quisieran lo mismo de mí, así que le tiré el cuaderno al suelo después de llamarlo gran idiota. Su reacción fue violenta, como esperaba. Entonces Paul, movido por la rabia, levantó el pupitre donde yo estaba sentado, provocando que cayera al suelo. Agarró mi mochila y esparció todas mis cosas por toda el aula, sin ningún remordimiento. Y en lugar de que alguien me defendiera, todos mis compañeros nos rodearon y gritaron en coro: "¡Pelea, pelea!". Estaba muy asustado, pero intenté no mostrar miedo. Paul me agarró por la camisa y me dijo que si no lo obedecía me daría una paliza. No intenté resistirme, porque teniendo en cuenta la situación en la que me encontraba, con resignación respondí que era libre de hacerlo. Realmente no me importaban las palizas, lo que me entristecía de verdad, era saber que no tenía ningún amigo. Solo me quedaba esperar el primer golpe, que me haría perder la esperanza de una vida mejor en la secundaria. Al menos, eso es lo que pensaba en ese momento. De repente sentí que me soltaba, y para mi sorpresa, vi que el chico nuevo agarraba a Paul por el brazo y le retaba a una pelea, diciéndole que sería mejor que peleara con alguien de su tamaño. Dicho chico le dio a Paul una patada directa en el estómago, haciendo que se arrodillara del dolor. Al mismo tiempo vi a la chica nueva recogiendo mis cosas esparcidas por el aula. El chico nuevo no era ni siquiera más alto que Paul, así que supuse que era unos 5 o 4 centímetros más bajo que él. Cuando Paul intentó darle una patada en el costado, el chico le agarró la pierna con mucha fuerza y empujó a Paul con un rápido movimiento, haciéndole caer al suelo una vez. Muy enfadado, Paul intentó lanzar varios puñetazos, que el chico esquivó con facilidad, realizando movimientos similares a los de un boxeador en el ring. Finalmente, con 2 movimientos, le dio a Paul un violento golpe en el pecho acompañado de una patada en las piernas que le hizo caer al suelo por segunda vez. El chico que me defendió le dijo muy desafiante a Paul si quería continuar, pero Paul, viéndose derrotado, no quiso seguir y decidió volver a su pupitre como los demás de la clase, y al cabo de 5 minutos el profesor volvió de su reunión sin saber qué había pasado durante su ausencia. Ese mismo día, en el recreo, los 2 chicos que me habían ayudado me vieron solo en un graderío. Fue entonces cuando se acercaron a mí y quisieron conocerme. Al principio me puse nervioso al hablar con ellos, contándoles sobre todo cómo se burlaban de mí mis compañeros y por qué lo hacían. Ana, la chica que me había ayudado a recoger mis cosas, era quien me ponía más nervioso, porque nunca pensé que fuera a hablar con ella ese día, además era tan linda que cuando hablaba tartamudeaba mucho. Me cayó bien Francisco, que, aunque sabía pelear, era muy carismático y sabía mantener una conversación de cualquier tema. Era agradable hablar con ellos, ya fuera de música, de aficiones o de objetivos personales. A medida que los iba conociendo mejor, mi nerviosismo iba desapareciendo. Gracias a Ana y Francisco, pude conocer a más gente y hacer cosas que nunca hubiera imaginado, como andar en patineta con Francisco o aprender a dibujar con Ana, que incluso ella también le encantaba patinar. Tengo que agradecer al destino que me hayan encontrado, porque en cierto modo me habría rendido hace tiempo si no los hubiera conocido.
Cuando terminé el colegio, mis amigos y yo nos apuntamos a la universidad para hacer las pruebas de aptitud y saber a qué carreras podíamos optar. Un día estuvimos hablando de nuestras vidas futuras. Por un lado, Ana quería ser una gran bióloga marina porque le apasionaba poder ver las criaturas que había bajo el mar algún día. Francisco quería ser ingeniero y experto en genética e intentar encontrar curas para diferentes enfermedades en el campo de la medicina. Yo quería ser un buen médico, por supuesto, como mis padres, pero en algún momento mi madre me dijo que, si alguna vez elegía otra profesión, ella me apoyaría sin importar lo que eligiera, pero yo nunca elegí estudiar otra cosa porque era lo que más me entusiasmaba. Un día mis padres volvieron del hospital muy contentos mientras yo estudiaba, ya que mi madre había sido nombrada nueva jefa de epidemiología. 3 meses después, nos mudamos a un piso cerca de la universidad a la que yo quería ir, tardando 1 hora en ir a pie y entre 30 y 20 minutos en transporte público. Las cosas parecían ir bien, pero nunca pensé que el mundo me arrebataría a mis amigos y a mi familia. Es cierto lo que dicen muchas personas cuando pronuncian la frase, el mundo es cruel y nada es eterno. Esta frase no solo da la impresión de que es difícil resistirse al cambio, sino también de que es inevitable. Hay que ser fuerte para adaptarse a ello, y más ante un mundo verdaderamente fallido.